New Horizons Radio. Bueno, gracias por continuar con nosotros y ya en esta segunda mitad del programa del día de hoy, de esta versión de martes, me preguntaba fuera del aire la especialista, ¿y cuánto tiempo tenemos para esto? Porque sin duda es un tema amplio, un tema interesante, un tema que a nosotros nos preocupa y hemos venido dándole seguimiento, señor Garrido, al tema de la reforma policial, la pertinencia de las decisiones que se están tomando, si vamos por buen camino, cuáles serían las mejoras que deberíamos estar haciendo en los próximos meses para lograr un plan tan ambicioso, ¿no?, que se nos fue presentado, pero necesario. Y además de eso, el ciudadano de a pie pues ha estado inquieto por la seguridad nacional, sobre todo asociado a todo lo que se vive en la zona fronteriza. Y también quisiéramos pues tocar con la especialista Carolina Ramírez pues este tema, que quien tan amablemente pues ha estado dispuesta, ¿no?, a estar con nosotros en esta mañana acá en nuestros estudios. Carolina, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme y yo estoy muy contenta de que finalmente haya podido, ¿verdad?, venir a acompañarles para conversar con ustedes sobre estos temas que tanto preocupan a la población dominicana. Así es. Háblanos de la reforma policial. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes o que tienes tú como especialista en el área de seguridad de la reforma policial, que ha sido un proyecto que lo han definido como un proyecto de 10 años para que pueda ser realmente efectivo? ¿Es un tema solamente de presupuesto? ¿Es un tema solamente de cambiar a todos los que están allí? Hoy tenemos un coronel que lo andan buscando y todo el mundo anda detrás de él y preguntándose por él, y parece que era una persona muy vinculada al actual director de la policía, o sea que en definitiva como que las cosas no van mejorando. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué debemos hacia que dónde? haya interés de la sociedad en que suceda. Actualmente la población dominicana, la sociedad dominicana ha mostrado un alto interés en que se reforme todo el proceso de la Policía Nacional. Entonces podemos decir, y de hecho se ha involucrado, vemos como ahora esta mesa está, bueno, a ellos no les gusta que le digan mesa, este grupo de trabajo, porque tampoco les gusta que les digan comisión. Este grupo de trabajo representan diferentes sectores de la vida nacional. Entonces podríamos decir que se cumple el segundo punto. El tercer punto es que en el liderazgo de la institución haya interés de que suceda. Y ahora, incluso desde la gestión anterior de la policía, se podría decir que sí, que en el nivel del liderazgo no ha habido obstáculos para facilitar los documentos, para que vengan los organismos internacionales y hagan las evaluaciones. Sin embargo, en ese sentido yo tengo mis reservas personales, porque en mi opinión, que vivo metida en la policía en los diferentes niveles, desde los rasos y los cadetes hasta la jefatura y la subjefatura, yo sí he podido percibir que en los niveles medios hay algunas estructuras duras que realmente no les interesa este proceso de transformación. Y es entendible, porque el río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahí hay estructuras que tradicionalmente han generado una cultura incluso de corrupción que no les interesa que las cosas se organicen. Entonces, ese es el tercer elemento. Entonces, por un lado, sí tenemos el liderazgo y los nuevos que están ingresando, que tienen una aspiracional a hacer carrera policial, pero todavía hay unos niveles medios con los que habrá que romper seriamente. El cuarto elemento es que se creen los mecanismos para garantizar la continuidad en el tiempo de estos procesos. Yo tenía mis reservas en ese sentido, pero al ver ahora el decreto que ordena la creación del fideicomiso, por lo menos en la parte económica nos da la garantía de que ya la policía no tendrá que andar con un proyecto y decir, señores de presupuesto, por favor, apruébenmelo, sino que va a tener una partida presupuestaria asignada y va a tener un comité, naturalmente, que le va a poder dar seguimiento a esa parte. Y en 30 años, si nosotros no resolvemos el tema de la reforma policial, por lo que hay que cerrar esta cosa y el último que se vaya que apague la vela, porque son 30 años. ¿El fideicomiso tiene definido ya ese financiamiento? Bueno, sí. De hecho, hay una partida
en el presupuesto que tradicionalmente va a la policía Claro. y viene a través del Ministerio de Interior y Policía. Ajá. También hay algunos fondos de cooperación internacional que no habíamos estado aprovechando. De hecho, recientemente me llamaron a mí del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y me dicen, Carolina, pero hay una partida para el capítulo de fortalecimiento de la justicia y la seguridad de 80 millones de euros, y República Dominicana ya lleva 2 años y medio el proyecto y no ha presentado el primer proyecto para aplicar a esos fondos, y otros países lo están haciendo. O sea, nosotros estamos desaprovechando muchos fondos de cooperación internacional, e incluso pudiese haber también del sector privado que le interese aportar al sistema de justicia. Es que la policía no tiene expertos en desarrollo de proyectos y eso no es algo que tradicionalmente la policía tiene. Entonces, Bueno, la policía, me imagino que la policía sí tiene expertos en desarrollo de proyectos. no, El tema me es- refiero para aplicar a proyectos de organismos multilaterales. Ah, no, es que eso no le corresponde a la policía, eso le Correcto. corresponde a MEPID. Correcto. Es al MEPID. Ahora, nosotros como país estamos desaprovechando algunos recursos de cooperación internacional, y el hecho de que haya un fideicomiso, por un lado, garantiza que los fondos que se necesitan o que se dispongan cada año para la policía estén disponibles, pero por otro lado también limita esta cultura tradicional de llegar para conseguir lo mío. ¿Por qué? Porque reduce la posibilidad de influir, ¿verdad? Y tener ganancias adicionales por aceptar tal o cual proyecto. O sea que yo creo que en ese sentido es un mecanismo de transparencia. Habrá que ver qué establece el contrato del fideicomiso, porque todavía no se ha presentado. Simple y llanamente se dio la instrucción mediante este decreto de que se cree el fideicomiso. Habrá que ver si la sal no sale más cara que el chivo, porque hay que ver también cuánto van a estar cobrando por la gestión de esos de la recursos, administración de los Claro. de recursos. esos recursos, o cuáles son las limitaciones. De repente se vuelve mucho más burocrático que lo que teníamos antes. Por lo tanto, yo pienso que debemos esperar con una visión un poco positiva qué traerá este contrato, y a partir de ahí entonces quizás pudiésemos regresar Pero a continuar la conversación. además, ¿cómo porque el fideicomiso no va a administrar la gestión de la policía, o sí? No. Simple y llanamente va a gestionar la La asignación de los transformación. recursos. La asignación de los Solamente recursos. se va a asegurar de que el dinero que se necesita para la policía esté disponible. Por ejemplo, desde el año 2017 se le asignó un código, ¿cómo que se llama? SNIF, los códigos que se le asignan a los proyectos en el ministerio en el MEPIB, para cuando ya tienes una asignación de un presupuesto para el remozamiento de los destacamentos. Y teníamos unos 58 destacamentos que desde el año 2018 ya tenían su asignación presupuestaria. Sin embargo, nunca se desembolsó el dinero, porque a la hora de desembolsarlo, pues no se podía, había que esperar, no sé qué cosa, se movieron los recursos. Entonces ahora yo creo que una de las ventajas que tendría ese fideicomiso es que el dinero estaría ahí y no se podría utilizar para otras cosas. En el caso de lo que hemos venido reflexionando hasta esta parte, obviamente el tema económico es amplio e importante Sí, es fundamental. en esta transformación. Sin embargo, también en el tema de seguridad y de formación y de especialización del cuerpo del orden, pues pudiéramos nosotros también aquí tener quizás casi que arena movediza delante de todos estos pasos, porque al mismo tiempo en el que nosotros estaríamos fortaleciendo al que demuestre la capacidad para quedarse en la uniformada, tendríamos que estar saneando de igual manera a un personal que evidencia no tener ni las capacidades ni las buenas intenciones para estar dentro de una policía nacional. Desde su visión como especialista, ¿cuáles serían los pasos más certeros para que esto no se convierta en una doble crisis, verdad? Porque una inquietud que tenemos, que he compartido acá, es cuando estaríamos separando a estos uniformados de la policía, que quizás tendríamos nosotros la inquietud de que la Policía Nacional no tiene la capacidad ni el entrenamiento apropiado, pero ha recibido un entrenamiento esta persona, este uniformado que estaríamos separando de las filas del cuerpo del orden.
ese tema es mucho más preocupante de lo que nos imaginamos. El tema de separar a una cantidad de personas que ya tienen un entrenamiento y que aparte de eso sabe lo bien o mal que funciona la institución dentro, o sea que ya tiene las mañas aprendidas. Un amañamiento. Y podemos ver casos como los Zetas de México, que la organización criminal que más impacto ha tenido en los últimos tiempos, y sus líderes salieron precisamente de un proceso de desvinculación del Ejército y de la Policía de México. Lo hemos visto en Perú, lo vimos en Colombia y lo vemos también en Haití. Los principales líderes de las bandas criminales son del desarticulado ejército haitiano e incluso exmiembros de la policía. Entonces, en ese sentido, hay que prestar mucha atención porque una decisión no bien pensada ahora, a 5 o 10 años, podría repercutir en un rebrote de criminalidad con situaciones inestimables ahora mismo. Por ese lado. Por otro lado, este proceso de evaluación del desempeño, por supuesto que tiene que darse. Y de hecho, ya desde el año 2014 se venía trabajando, principalmente a partir ya de la nueva ley del 2016, el proceso de, la definición de los indicadores, incluso con acompañamiento del MAP, de cuáles eran los indicadores con los que se iba a medir la evaluación del desempeño de los miembros de la Policía Nacional. Eso ya estaba listo hace tiempo, el único tema es que no se había implementado. Entonces ahora el señor presidente hace más o menos un mes dio la instrucción para la contratación de una firma internacional para que acompañe este proceso de evaluación del desempeño de los casi 39,000 hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional. El señor presidente anunció que ese proceso durará 18 meses. Entonces aquí hay una preocupación que yo tengo, no me han hecho mucho caso con eso, lo he dicho en los diferentes círculos en los que estoy, quién sabe si aquí tenga algo de suerte. Se ha anunciado un aumento importante, cuando digo importante es en el porcentaje de lo que ganan, no necesariamente en la cantidad económica, de los miembros de la policía para el presupuesto del año que viene. Salario. Sí. Entonces yo digo, si tú vas a hacer una evaluación del desempeño y es muy posible que 6,000, 10,000 personas sean desvinculadas y este proceso te va a tomar 18 meses, si tú aumentas el salario ahora, ese personal que se va a ir, se va con unos derechos adquiridos, con esa nueva condición salarial que le diste y parte del presupuesto adicional que hemos conseguido para la transformación se va a ir en pensiones y en compensación salarial. Entonces, en mi opinión, sería mucho mejor avanzar el proceso de evaluación del desempeño y entonces incrementar el salario a los que se van a quedar. Y no es porque todos los que se van a ir es porque no cumplieron con los requisitos, no. Actualmente hay casi 6,000 personas, miembros de la Policía Nacional, que ya solicitaron su desvinculación, su pensión o su jubilación, por muchísimas razones. Ya cumplieron el tiempo, o de repente les salió una residencia en el extranjero, o se quieren dedicar a su vida profesional liberal, a lo que sea. Entonces, ya tú tienes casi 6,000 personas que te dijeron que no le interesa seguir en la institución. No inviertas tiempo evaluando ese personal, gastando recursos, si ya se quieren ir. Aprovecha y libera esas 6,000 plazas con las condiciones salariales que tienen ahora. Otra cosa, esas personas que solicitaron esa salida de la institución no se van con resentimiento social, claro, porque fueron ellos los que pidieron su desvinculación. Yo, si me preguntaran y me hicieran caso, recomendaría esos 5,000, casi 6,000 que ya solicitaron su pensión, si ya tenemos los recursos, claro, porque también hay que ver si el fondo de pensiones soporta desvincular 6,000 personas de un tablazo. Pero ok, nos dieron los recursos extraordinarios. Desvincula esos 6,000 y tenemos también... No, pero eso se dice sencillo. Eso se dice fácil. Ajá. Y no estamos diciendo que cuando evaluemos las personas, todo lo que nos califiquen de todos modos se van. Entonces se va a dotar de unos recursos extraordinarios para eso. Sí, pero no es lo mismo dotar de unos recursos para desvincularte que dotar de unos recursos para pensionarte. Sí, en el caso de los que van a pensionar, realmente fueron ellos los que aportaron a su fondo de pensiones. Y los de pensionar no es que hay tanto problema
porque hay una junta de retiro que administra esos fondos. Lo que habría que ver, ¿qué significaría para esa junta de retiro sacarle Extraer, claro. 2,000 personas, por ejemplo, que se vayan a pensionar con más de 20 años en la institución? Pero si hay decisión política y se decide gestionar esos recursos, por el lado que sea, porque estamos diciendo que de todos modos vamos a desvincular los que no califiquen. Entonces, si ya tenemos ese personal, por lo menos la parte del resentimiento social y salvar la parte moral, porque no es lo mismo que tú le digas a tu familia, no, miren mi oficio hace 6 meses, que yo solicité mi desvinculación, a que usted salga en una publicación en el periódico y en todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué usted le va a decir a su familia cuando usted duró 12, 15, 20 años en la institución? Eso podría generar un resentimiento social que luego podría afectar significativamente. Otra cosa, ese personal tiene muchísimo entrenamiento y si de todos modos la institución lo votó como un bagazo, pues con mucha mayor razón pudiese ser capturado o captado, mejor dicho, por las redes del narcotráfico, la criminalidad. Entonces, en ese sentido hay que prestarle atención a ese punto. Lo que yo sugeriría es eso. Si están los recursos económicos disponibles, ese personal que ha solicitado pensión o que ha solicitado desvinculación, atender esos primero. Tenemos unos 600 que ya están de licencia permanente porque su condición física no le permite seguir en la institución o prestar el servicio. Entonces, también darle la oportunidad a esas personas de que se vayan con un retiro digno. Y entonces, imagínate, cuando salgan esas 6,000 personas, hay mucha oportunidad para ese personal que está abajo, que no ha podido crecer, que no ha podido ascender o aspirar a otras plazas. Tendría entonces oportunidad también de movilidad dentro de la institución y eso refrescaría un poco el sentimiento interno en la institución. Claro, brevemente, Carolina, que se nos agota el tiempo ya en esta jornada. La seguridad ciudadana nacional del país, la gente está inquieta, como decíamos al inicio, por la situación de nuestro hermano vecino del país de Haití. En la zona fronteriza hemos visto incluso cierta tensión, allí han tenido que apostarse militares, ¿no?, para resguardar la zona. Desde la perspectiva de especialista, ¿cuál debería ser la postura del dominicano de a pie? ¿Nos preocupamos? ¿Tenemos una real amenaza? ¿La seguridad ciudadana realmente está afectada para el dominicano? No sé si te puse en un compromiso complicado en estos últimos minutos. Lo que yo creo es que todas esas preguntas que tú me acabas de hacer dan para un webinar. Ahora, básicamente, muy puntualmente, son dos cosas totalmente diferentes y están en dos dimensiones distintas, aunque en algún momento se entrelazan. Lo que tiene que ver con seguridad nacional, que ya está más vinculado a las condiciones para la estabilidad social en la República Dominicana, y ahí sí tiene mucho que ver lo que pasa en la frontera, es una cosa. Y lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana es lo que más preocupa a la gente, la delincuencia común, la violencia en espacios de convivencia. Entonces son dos cosas distintas. Con relación al tema de la seguridad ciudadana en República Dominicana y en cualquier país del mundo, se miden 4 cosas puntuales. Primero, la cantidad de delitos que realmente tenemos, que en el caso de República Dominicana, sobre todo en delincuencia común, suceden más de los que realmente se denuncian. Pero lamentablemente las estadísticas son en función de lo que se denuncia. Entonces, primero es la cantidad de robos, por poner un ejemplo, que realmente hay. Lo segundo es la percepción. ¿Qué tantas veces se repite eso en las redes sociales? Y entonces las personas se sienten ansiosas con relación a un solo hecho que pasó. Los otros 2 elementos son, ¿qué respuesta me dan las instituciones del Estado cuando ya me robaron el celular? Dios me guarde. Cuando yo voy al destacamento, la apatía con la que me recibe el agente en la policía, o las limitaciones que tiene, y por otro lado es, ¿qué le está costando a la ciudadanía esa situación de inseguridad? Tenemos que poner cámaras, ya no salimos a pasear en las noches, tenemos que contratar servicios de vigilancia. Entonces, esos 4 elementos son los que, cuando tú los sumas, afectan la seguridad ciudadana. Con relación a la frontera, actualmente tenemos un personal de unos 11,000 efectivos
de todas las agencias de las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad, República Dominicana ha hecho lo que tiene que hacer, que es reforzar el control migratorio en su frontera. Nosotros no tenemos que inmiscuirnos en lo que pasa en Haití, pero sí tenemos que estar atentos, porque aunque Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, cualquier estallido social allá afectaría naturalmente lo que sucede en República Dominicana. Sin duda. Bueno, Yo traté como de resumir, porque imagínense. muchísimas gracias por sus observaciones. Nosotros trataremos de digerirlas y de poder luego Amplio, sin duda. comentarlas y dar nuestras opiniones, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Ciertamente como nación estamos muy preocupados por el tema de la seguridad, y no solamente la seguridad interna, sino también la seguridad transnacional o transfronteriza, que es una de las que más nos afecta. Y no solamente la transfronteriza con Haití, porque también nosotros somos un lugar y un foco de infección para muchos temas de trasiego, de mercancía, de armas y hasta de personas, ¿no? Hemos tenido casos hasta de legisladores en ese tema. Pero nada, seguiremos tratando y ver si efectivamente ese fideicomiso se convierte en una realidad que brinde tranquilidad financiera, por lo menos, al tema de la seguridad nacional y la policía. Así es. Muchísimas Ojalá. gracias por su visita. Gracias, Carolina.